Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les traigo versículos bíblicos que todo cristiano debería saber. Lo básico, vamos con lo básico de lo básico. Y si sos salvo, salva, fuiste salvo, salva hace poco, la mejor guía que vas a tener obviamente es la de Dios a través de su palabra. Porque si realmente tuviste una experiencia verdadera de salvación, verdadera y genuina salvación, tenés el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a guiar hacia toda verdad. Pero de tu parte tiene que venir el buscar a Dios, alimentarte de su palabra. Así que vamos a ver los versículos que más nos van a ayudar en nuestra caminada con Dios, ¿ok? Así que vamos primeramente, para entender todo, principalmente, es 2 Timoteo 3. Quiero que hablas tu Biblia y que acompañes la lectura con lo que está con lo que está en tu Biblia, ¿ok? 2 Timoteo 3 dice, versículo 16, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura te va a servir, obviamente, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, todo lo que está escrito te va a servir en una medida u otra, te va a servir para guiarte, corregirte, saber qué es correcto, qué no, ¿se entiende? Y toda escritura fue inspirada por Dios, fue dada por inspiración de Dios. Todo, de Génesis a Apocalipsis. Y en eso tenés que tener bien tu fe, que este es el libro de Dios. La Biblia es el libro que Dios mandó a escribir, ¿ok? Y que nadie te venga a engañar. Principalmente eso. Para entender eso, continuamos. Al entender eso, continuamos. Primera Tesalonicenses 5:17. Muy cortito, pero muy importante. Orad sin cesar. No hagas como otras personas que, también el que te habla, perdieron tiempo. No hagas como otras personas que perdieron meses, perdieron tiempo, que podrían haber estado orando, leyendo. Muchas veces malgastamos nuestro tiempo en cosas que no son, la verdad que no son de ayuda. Estaría bueno orar y leer la Biblia. Lo principal que tenés que hacer. Y después todo viene. Después Dios te va a guiar y te va a mostrar. Pero de vos tiene que salir el orad sin cesar. Orad. Orar, 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 orar. Y que nadie te censure y que nadie te venga. No, orá. Seguí orando. Y leyendo la Biblia. ¿Qué quiere decir también sin cesar? Obviamente a cada rato, cada vez que puedas, orá todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. A cada rato tenés que estar en oración. Muy importante. También puedes agarrar un anotador o ir anotando el, las escrituras acá. Puedes ir anotando esto. Puedes ir anotando esto mientras continuamos, ¿está? Y puedes guardar todas las escrituras. Después dice, en 1 Timoteo 6, versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Muchos dicen, porque el dinero es la raíz de todos los males. No, el dinero no. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Muchas maldades se hacen en este mundo por gente obsesionada con el dinero. La tiranía política, la maldad de las personas. Mucha gente está queriendo ganar y ganar y ganar más plata, pero en realidad se extraviaron de la fe. ¿Qué quiere decir? Que se alejan de Dios. O sea, no buscan a Dios. ¿Por qué? Porque quieren plata. Lo único que quieren es plata y plata y plata. Y no tenemos que caer en eso, en buscar la plata y la plata y la plata, porque podemos extraviarnos de la fe y encima traspasarnos con muchos dolores. ¿Cuántos narcos no hay asesinados? ¿Cuánta gente también que no tenía nada que ver fue asesinada por plata? El amor al dinero es la raíz de todos los males. En este mundo, el amor al dinero puede llevar a una persona a hacer cosas horribles. Y no tenemos que caer en esos mismos sentimientos de amar lo material y el amor al dinero, no.
Tenemos que estar atentos a eso y cuidarnos, ¿ok? De eso, de no caer en codiciar plata y codiciar, que eso no nos va a acercar a Dios. Y también para tener una idea de quién cuidarnos. Mucha atención. Presta atención a la persona que ama mucho la plata, mucho cuidado. Sigamos. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice: por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Es muy importante este versículo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de la palabra de Dios. Es así, la Biblia se prueba a sí misma y te va a hacer entender más cosas de la misma Biblia, comparando escritura con escritura. Pero ¿cuál es tu parte como cristiano, cristiana? Es poner tu fe y decir, esto es verdad, creer en eso, creer, ¿okay? Que es la palabra de Dios, no es palabra de hombres. Un hombre imposible, ¿saben que es imposible que un hombre haya escrito la Biblia? O que 60 o que cientos de hombres hayan escrito la Biblia por voluntad propia. Imposible, ¿saben por qué? Porque no se podría haber conservado todos estos escritos con tantas guerras, desastres naturales y tantas cosas que pasan en el mundo. Un libro escrito así por hombres, en realidad son 66 libros en uno, pero vamos a resumir, digamos. Un libro escrito por hombres, encontrarías hoy en el 2025 un fragmento, un pedacito de papiro. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios hoy la tenemos completa. 66 libros en uno. Es imposible que un libro escrito por hombres te diga las cosas que acontecen 1000 años antes. 1000 años antes, o 2000 o 3000 años antes. Hay muchas profecías que hoy se cumplieron. Hay profecías compuestas que se cumplieron en parte y están para cumplirse de acá a un par de años, pero que los que estamos despiertos las vemos venir. Entonces, ahí entra en juego tu fe. Sin dudar de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. No dudes. Es verdad, es en verdad la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios obra eficazmente en vosotros los que creéis. Dios no te va a revelar nada si lees poco la Biblia, no te interesa, decís, la tenés de adorno, o decís, no, bueno, es un buen libro, pero... No, con Dios, te doy un consejo, no digas pero. No digas pero. Bueno, Jesús es mi Salvador, pero... No, nada, sin pero, porque eso... Lo que más escucho, las personas que más escucho decir pero son los falsos cristianos y los herejes. Y el resto de los ateos y odiadores de Dios y de Jesús. Odiadores de Dios. Bueno, es lindo lo que decís, pero... Bueno, entiendo lo que decís, pero... Bueno, si esto está escrito acá, pero... No digas pero. Vos tenés que creer. Vos tenés que creer en la palabra de Dios. Y que no te vengan con chamullos que... No, bueno, vos sabías que... Porque eso es lo que va a hacer el diablo. Te va a hacer dudar en la palabra de Dios y te va a hacer querer pensar que es palabra de hombres. No. Es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Por eso es importante este versículo para afirmarte y que pongas tu fe en la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios va a obrar eficazmente en vosotros los que creéis. ¿Ok? Dios no te va a prestar mucha atención si no crees en su palabra. Es como decir, viene tu amigo íntimo o viene tu familiar, ¿no? Vamos a suponer. Y vos le contás, te pregunta, che, ¿qué hiciste hoy? No, bueno, hoy fui a pasear, hoy fui a comprar, volví. Ahora estoy ordenando unas cosas en casa y mira el desastre que está acá en casa, lo voy a ordenar. Y después de que vos le cuentes eso a la persona te diga, no te creo. ¿Cómo vas a reaccionar? Claro, no te creo. ¿Cómo te sentirías? Le contás todo lo que hiciste verdaderamente, es verdad lo que hiciste, fuiste a comprar, ordenaste, fuiste, volviste, estás por ordenar la casa, le estás mostrando, che, mirá, acá está la casa, estoy por ordenar, y la persona te dice, no te creo. Bueno, ¿cómo te pensás que reacciona Dios cuando vos no crees en su palabra? Y Dios no miente. ¿Ven? Un cristiano de verdad usa la lógica, usa el coco, ¿ok? Pero antes usa el corazón primero.
Usar el corazón ¿para qué? Para creer en la palabra de Dios, para que nos dé entendimiento y ahí poder usar correctamente el coco, la cabeza, ¿ok? Entonces, sigamos. Efesios 6, vamos a otra escritura. Efesios 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Acá ya vamos al mundo espiritual, que también influye en el mundo real. No son mundos separados. Bueno, esto es espiritual y esto es... No. Todo tiene que ver con todo, ¿ok? Porque si tenés un presidente endemoniado, va a afectar a la realidad, ¿o no? Claro que sí. Entonces, ¿ven cómo se caen los argumentos? No tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra pelea no es que tenemos que ir y matar a los que no creen en lo que creemos, como hacen los católicos y los islámicos, que el islam fue inventado por el catolicismo. No, nosotros no tenemos que matar, masacrar a nadie. ¿Por qué? Si haces eso, el espíritu demoníaco que está en esa persona se va a ir a otra. El diablo va a usar, porque él hace eso, usa a las personas, las tira y después usa a otras personas. No le importa a él. Nuestra lucha es espiritual, es contra el diablo, sus ángeles, demonios, espíritus inmundos que andan por ahí. ¿Ok? Y tenemos que entender que nuestra pelea no es contra las personas, porque las personas son oprimidas del diablo, por más malignas que sean, ¿sí? El diablo las usa, ¿ok? Entonces, cuando vencemos a esas cosas espirituales, ahí son liberadas esas personas. Por ejemplo, no sé, le predicamos el evangelio a alguien, plantamos una semilla y después de un tiempo, cuando Dios disponga, se convierte. Ahí está. Se fueron esos espíritus malvados, se fueron esos espíritu inmundo de esa persona, y ahí esa persona conoce de verdad a Dios. O sea, porque esa persona conoció de verdad a Dios, se fueron todos esos espíritus malvados. Listo, ganado. No tuviste que masacrar a nadie. Aprendan, católicos. Pero bueno, nuestra pelea es espiritual, esa es nuestra batalla. Tenemos que orar por nosotros, que Dios nos proteja. Y a medida que conozcas más la voluntad de Dios en tu vida, vas a saber más. Y a medida que te sumerjas más en la palabra de Dios, vas a saber qué orar y por qué pedir. ¿Ok? Y tenés que saber que las potestades, los gobernadores, las tinieblas de este mundo, o sea, este mundo es maligno. Este es un mundo de tinieblas, gobernado por gente maligna a causa del pecado del hombre. El pecado del hombre trajo toda esta maldad, trajo todos estos gobernadores malignos. Y no va a mejorar, ¿eh? Así que no esperes que venga un presidente y traiga la paz a tu país. Nada, tienes que esperar en Jesucristo. Tengo un video sobre ¿debe un cristiano apoyar a políticos? Anda y míralo para más información sobre eso. Pero bueno, básicamente es eso. Y vas a recibir ataques espirituales y todo eso, pero tenés que estar preparado. Lee el capítulo 6 de Efesios. Tenés que estar preparado, preparada. Ok, en oración, leyendo la palabra de Dios, escuchando alabanzas, cantando a Dios y así, tratando de hacer lo que, a ver, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Y bueno, tratando de hacer su voluntad. Ahora sigamos, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenés que entender que vos no tuviste nada que ver en tu salvación, que fue todo un regalo de Dios. Si estás realmente salvo. Yo le estoy hablando a gente salva, tenés que darte cuenta que sos salvo por medio de la fe, por gracia a través de la fe, y esto no es de vosotros, vos no hiciste nada bueno para ser salvo, ¿sabías? Es don de Dios, fue un regalo de Dios. La salvación es algo que Dios regala, y no es por obras. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, yo hice esto, yo, no. Dios va a recibir toda la gloria, siempre. Nadie va a decir, ¿cómo llegaste acá? Al cielo. Le van a preguntar en el cielo. Yo llegué haciendo bien. Mentira, no, nada que ver, no existe eso, no existe eso. Para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, a través de por gracia a través de la fe. Es don de Dios, no es de vosotros, ¿se entiende? Por gracia. Por gracia, por medio de la fe. ¿Ok? Entonces tenemos que estar agradecidos que Dios nos regaló la salvación. Eso es muy importante, que no es de obras, para que también nadie venga a decirte, no, porque tenés que hacer esto, tenés que venir a la iglesia sí o sí todos los domingos. No hay ningún versículo que diga que tenés que ir a la iglesia, ¿sabías?
sos parte de la iglesia. Y la iglesia son las personas salvas por Jesucristo. Desde ya te aviso para que no venga ningún lobo y te lleve, ¿ok? Mucho cuidado con los edificios que llaman iglesia. Está lleno de herejes. Está lleno de gente re loca. Alejate de esos lugares. Segunda Timoteo 2:15 dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Importantísimo. Este es el versículo que te manda a estudiar la Biblia, para que sepas bien qué hacer, qué no, para que no tengas de qué avergonzarte. ¿Por qué? Porque seguís la palabra de Dios, pero que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir? Que la usás en contexto, que entendés a ver a quién está dirigida. Estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. No es que viene así todo de una, no. Tienes que estudiar, alimentarte de la palabra de Dios, ir alimentándote de la palabra de Dios. ¿Ok? Tenés que buscar vos de Dios, la sabiduría, y Él te va a ir mostrando a medida que vos vayas buscando más y más en su palabra. Y trazando bien la palabra, ¿verdad? Es usar los versículos en contexto, ¿ok? No vayas a sacar de contexto cosas que no están escritas para vos, que no tienen nada que ver con lo que hoy estamos viviendo. No. Mucho cuidado. Hay que ser dispensacional. Un verdadero cristiano es alguien dispensacional. Alguien que no es dispensacional es un hereje. ¿Qué es un hereje? Alguien que cree en falsas doctrinas y predica falsas doctrinas, ¿ok? Mucho cuidado. Entonces, hay que trazar bien la palabra de verdad. Mucho cuidado. En contexto, la Biblia se cree, es toda así, la Biblia fue toda escrita, pero hay que creer en todo lo que está escrito en contexto, usar todo lo que está escrito en el debido y propio contexto, ¿está? Ahora sigamos. Santiago 4, versículo 4, dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo nos odia, no sé si ya te diste cuenta. No hay que hacerse amigo del mundo, lo dice la Biblia. ¿Suena radical? Sí, pero Dios es radical, la Biblia es radical. Es así, un cristiano verdadero es alguien radical. No tenemos que saber nada, no tenemos ni nada que ver con el mundo, con las cosas populares del mundo, con las personas que no están salvas y que no quieren nada saber de la Biblia, no quieren saber nada de la Biblia. No tenemos por qué juntarnos con esa gente. Ojo, mucho cuidado, porque si querés hacerlo, te vas a destruir, así nomás te digo. Pasa en la vida de los cristianos a veces que la carne nos hace querer volver atrás al mundo, pero no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Peor todavía cuando hay una escritura que nos dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No está bueno. No está bueno ser amigo del mundo. No está bueno ir al recital del cantante popular y todas las cosas que nada que ver, de gente que abomina a Dios, que odian la Biblia, y vas a juntarte con ellos, y vas a llevarte bien con ellos. Vas a ver que en un momento falla todo eso. Si sos un verdadero cristiano, vas a ver como en un momento te vas a sentir raro, no encajás, la gente te mira rara, te actúa rara. ¿Por qué? Porque no sos de ahí, no somos de este mundo. Cuando vos sos salvo, Jesucristo te saca de este mundo. ¿En qué sentido? Que ya no perteneces a este mundo. ¿Ok? Porque Jesucristo no es de este mundo. Este mundo está lleno de maldad. Este mundo odia a Dios. Tienes que darte cuenta de eso, básicamente. Entonces, no te vas a llevar muy bien con Dios si sos amigo del mundo, si volvés a las cosas del mundo, si buscas las cosas del mundo. No está bueno. No está bueno, porque hay cosas que son trampas, que parecen, uy, mirá, qué inocente. No, no es pecado esto, qué sé yo. Pero te aleja de Dios. Te aleja. Te saca de foco. Nosotros tenemos que enfocarnos arriba, enfocarnos en Cristo, enfocarnos en su palabra, enfocarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él nos salvó del infierno. ¿Por qué más? Nos salvó del infierno. ¿Qué me importa el mundo? Encima el mundo me odia. ¿Qué me voy a juntar con el mundo? ¿Se entiende? Por ahí no entiendas, por ahí si sos muy nuevo en esto, en el sentido de que fuiste salvo hace poco, tal vez no entiendas, che, pero tanto así el mundo. Sí, vas a ver que el mundo te va a tratar como una porquería, porque así lo trató a Cristo. Y si sos salvo de verdad, te van a tratar igual. ¿Por qué? Porque Cristo ya avisó. ¿Se entiende? Yo desde ya te aviso. Y a mí me da un alivio que la Biblia me diga que me separe del mundo, porque yo la verdad... Mira, me acuerdo que cuando era perdido y estaba muy desesperanzado,
En una época, en mi adolescencia, yo decía, uy, quiero irme de este mundo, quiero desaparecer de este mundo. Y muy loco que hoy ya no soy de este mundo, gracias a Dios. Y un día me voy a ir de este mundo, pero me voy a descansar en paz, gracias a Jesucristo. Así que es hermoso lo que Jesucristo hace en la vida de las personas. Y tenemos que valorar eso mucho más que valorar las cosas del mundo. Este mundo es pasajero. Este mundo, te repito, este mundo, si es un cristiano de verdad, te odia. ¿Para qué te vas a llevar bien supuestamente con alguien que te odia? No, no encajan. El agua y el aceite no se mezclan, ¿sabías? No se mezclan. Así que mucho cuidado con esto de la amistad, hacerse amistad del mundo, buscar las cosas del mundo, distraerse con las cosas del mundo. Encima, ¿saben por qué dice acá adúlteros y adúlteras? Porque estás cometiendo adulterio espiritual. Estás cometiendo fornicación espiritual, estás siendo un adúltero. Estás, en vez de estar ahí con Dios, estás con el mundo. Por eso dice adúlteros y adúlteras. Mucho cuidado con traicionar a Dios. No está bueno. Ahora, pasamos a otra escritura. Primera de Juan 5, versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Que nadie te venga a decir que puedes perder tu salvación. Aclaro, estoy hablando a gente salva. Si no sabes con certeza si te vas al cielo o no, ya, ahora mismo te encerrás en tu cuarto a clamar: socorro, Señor Dios, perdóname mis pecados, no me quiero ir al infierno. Ahora mismo, con toda tu alma, gritá. ¿Qué importa que digan los vecinos? Pedile perdón a Dios y reconoce tus pecados ante Dios. Y pone tu fe en Cristo. Y pedile que te salve, pedile que te salve y que te dé la certeza de salvación. Ahora, si estás salvo, ya lo comprobaste, ya el Señor te cambió la vida verdaderamente, perfecto. A este grupo de gente le hablo. Entonces, primera de Juan 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ok? Tenéis vida eterna y esa es la garantía que Dios da para que vos le sirvas. ¿Por qué? No tendría lógica si Dios te dice: servime, pero si pecaste va al infierno. Chao, fuiste. La verdad que es medio peligroso eso, porque, o sea, no tiene sentido, tipo, vengo a predicarle a Jesucristo, pero, no, que te mande a servirle y vos vas a predicar y le decís, no, porque vengo a predicarle a Cristo, pero si pecan se van al infierno, ¿eh? Entonces, ¿vino a salvarnos o no? ¿Ven? Cristo vino a darnos certeza de salvación. ¿Se entiende? Cristo vino a darnos certeza de salvación para que podamos saber la verdad absoluta, saber las cosas verdaderas y poder comunicar las cosas verdaderas a las otras personas. ¿Ok? Entonces por eso acá dice esto. Se nos da la certeza de salvación, cosa que no dan las religiones, cosa que no dan los cultos. Los cultos no dan, las sectas satánicas esas que hay por ahí, catolicismo, todas las denominaciones que supuestamente son cristianas, no te dan certeza de salvación porque tenés que ir todo el tiempo a un templo, a un lugar, a un edificio, a hacer rituales y cosas que no están en la Biblia y que son cosas sacadas de contexto de la Biblia, y al final no tienen certeza de salvación. Y las que tienen una certeza de salvación es una certeza falsa de salvación. Mucho cuidado con los edificios de iglesia, ¿eh? Alejate. Desde ya te digo, no vayas, no hay que ir a la iglesia, porque pues la Biblia no dice. Entonces, acá se nos da la certeza de salvación. Si vos estás salvo, nacido de vuelta de verdad, tenés vida eterna. Así, es así, la Biblia lo dice. Por eso se le adora a Dios, ¿ok? Suena lógico, y sí, te dio vida eterna, ¿cómo no lo vas a adorar? Segunda Timoteo. Pasamos a 2 Timoteo 3, 12 y 13. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Son dos cosas. ¿Estás salvo? Te van a perseguir, te van a molestar, te van a provocar, te van a odiar, te van a detestar, te van a decir cosas que nada que ver, te van a perseguir, van a mentir sobre vos. Es así, esa es la vida del cristiano, nos odian. Aunque digan que no, nos odian. Es así. ¿Querés ver cómo una persona realmente? Ponela cerca a un cristiano y vas a ver cómo es. Y te va a demostrar lo que verdaderamente es. Hacé la prueba. Pero no estoy diciendo que te juntes con gente perdida, pero observa cuando hay un cristiano de verdad, cuando quieras saber qué tipo de persona es esa persona, bueno, poné un cristiano de verdad cerca y observa qué pasa. Nos odian. Y versículo 13 lo dice:
Versículo 13, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es así, no va a mejorar las cosas en el mundo. En este mundo las cosas van a empeorar. No como dice la ciencia, la falsa ciencia que dice la evolución y todo mejora. Y si todo mejora, ¿por qué todo empeora? Nada que ver. Y la Biblia dice la verdad. La Biblia dice los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Está cada vez todo más podrido. Está todo peor. Engañando y siendo engañados. Engañan y se engañan a sí mismos. Y son engañados por otros. Y eso es la maldad. Eso es el mundo, este mundo de maldad. ¿Ok? Entonces sigamos. Romanos 12, versículo 2. Otra cosa, un cristiano de verdad no tiene que conformarse con esto, con este mundo. Dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que someterse a Dios para poder ser que Él renueve nuestra mente. ¿Y con qué la podemos renovar? Con la palabra de Dios. ¿Ok? Y pidiéndole a Dios, renova mi mente, que limpie tu mente, que te haga saber las cosas. Todo el tiempo hay que pedirle eso, porque nuestra mente es propensa a irse por las ramas. Entonces tenemos que estar con la mente sometida a Dios. ¿Se entiende? Y no es nada malo, es buenísimo tener la mente sometida a Dios, porque se vuelve más pura tu mente cuando estás todo el tiempo pensando en Dios y pensando en... Ahora, si te dejas llevar, la mente piensa cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces por eso acá dice, transformados por la renovación de vuestra mente. Y no os conforméis a este mundo. Este mundo no tiene nada bueno que ofrecerte. Engaños, mentiras, vanidad, ilusión. Ilusión en cualquier aspecto. Este mundo te va a ofrecer ilusiones y vas a salir desilusionado y desilusionada. Y hay que comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Él te va a guiar. Él te va a mostrar su voluntad en algún momento. Pero va a ser más rápido el proceso, o más fácil, o más... el proceso se va a cumplir con menos trabas, este proceso de conocer la voluntad de Dios, si vos la buscas. ¿Ok? Te lo digo por experiencia. Va a ser más fácil si buscas la voluntad de Dios primero. Ahora, 1 Timoteo 2.15. Recuerdo, vayan anotando. 1 Timoteo 2.15 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo destruye todas las religiones. Todas. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no hay nadie que represente a Jesucristo. No. El único que te conecta con Dios es Jesucristo. El único que te va a hacer conocer a Dios es Jesucristo. El único que te va a llevar a Dios es Jesucristo. ¿Dónde dice que hay que ir a un edificio acá? No dice. Tenés que ir en oración con tu alma. Orar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y tenés que saber eso. Las personas, la única manera que conozcan a Dios es a través de Jesucristo. Si no, no lo conocen. Tenés que saber eso. Eso es un versículo muy importante. Tenés que saberlo. Hay una sola manera de ir a Dios, Jesucristo. ¿Esto para qué es? Para tener un buen cimiento en la fe, ¿no? Que tu fe esté bien cimentada. Ahí está. Recuerden, 1 Timoteo 2.15, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está. Ahora pasemos a Hebreos. Hebreos 1, versículo 1. Perdón, Hebreos 11, versículo 1. Acá escribí mal. Se me escapó. ¿Vieron? ¿Me puedo equivocar? Es Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Recuerden, es Hebreos 11, ¿está? Me equivoqué acá, no puse bien el número. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. ¿Se entiende? La definición de fe está en Hebreos 11, versículo 1. Y después, versículo 6, pasemos al versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenés que tener fe en Dios, creerle a Dios, creer en la palabra de Dios. ¿Y qué es tener fe? No lo veo, pero lo creo. Así de simple. No lo veo, pero lo creo. Yo no veo, creo. No espero a que sucedan las cosas. No. Dios dijo en su palabra, eso va a pasar. Yo le creo a Dios. Yo no veo a Dios, yo le creo a Dios. Eso es fe. ¿Ok?
No necesitas de cuadros, pinturas, nada para ver a Dios. No, no, no. Vos tenés que creer en Dios primero. Y si te preguntan, ¿y Dios dónde está? Y lo quiero ver. Ah, no lo quieras ver, ¿eh? Decile a la gente que dice, ay, ¿y si Dios existe, por qué no se muestra? Porque moriríamos. Es tan santo que en este estado en el que estamos, si Él aparece, morimos. Eso va a pasar en el fin del mundo. Dios se va a manifestar, van a ser muertos millones de personas. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Pero se entiende? Hebreos 11, versículo 1 y versículo 6. Sigamos. Primera Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tenemos que entender que nosotros también somos pecadores. ¿Somos salvos? Sí. Somos pecadores, pero que Cristo vino a salvar, ya nos salvó a nosotros. Gloria a Dios, pero es el único, Jesucristo, el único que vino a salvar a los pecadores. No hay otra forma de que los pecadores sean salvos, ¿ok? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Ten en cuenta que el que no se considera pecador, está complicado ahí. Está complicado para ser salvo, ¿se entiende? Entonces tenemos que saber que Cristo vino a salvar a pecadores. ¿Está? Sigamos. Salmo 119, 11. Dice, el Salmo 119 también es muy importante porque habla sobre la palabra de Dios y la importancia y un montón de cosas. Está muy bueno. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué son los dichos de Jehová? Y las cosas que están escritas, la Biblia. Tenés que guardar la palabra de Dios en tu corazón, tenés que meditar en la palabra de Dios, tenés que... y no meditar en así como vaciar tu mente, no, eso no es meditar. Meditar es ponerte a pensar en eso. Meditar, esa es la verdadera definición de meditar, no la perversión satánica de vaciar tu mente, eso no es meditar, eso es otra cosa. Meditar, pensar en la palabra de Dios, leer y decir, bueno, mira, y cómo aplica, y pensar en cómo ello aplica en tu vida. Eso es meditar en la palabra de Dios. Pensar en las cosas de Dios, pensar en la palabra de Dios, pensar en lo que está escrito. Eso es meditar. Entonces, vos guardás en tu corazón los dichos de Jehová, los dichos de Dios, la palabra de Dios, entonces vas a no pecar contra Él. Vas a tener en cuenta, antes de pecar vas a pensar, está escrito, upa. ¿Se entiende? Cuando uno tiene esa lucha con el pecado, porque la vas a tener, la carne lucha contra el espíritu contra la carne, es así, en la lucha contra el pecado, porque tu carne sigue siendo corruptible, tu carne sigue siendo capaz de pecar, ¿ok? Pero para eso está la palabra de Dios, para guiarte y enseñarte a poder aprender a caminar limpiamente, ¿ok? Entonces este versículo es muy importante, ¿está? ¿Qué más? Salmo 138, versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. Muy importante este versículo porque muestra la importancia de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es poca cosa para Dios, no es que Dios, a Él no le importa si no lees la Biblia. Dios si se enoja te mata, te manda al infierno. Mucho cuidado, es así. Entendemos que Dios es misericordioso, es bueno, pero mucho ojo con ir en contra de su palabra porque la persona que hace eso fuiste. Él magnificó su palabra por sobre todo su nombre, así que no tengan en poco la Biblia, o sea, no tengas en poco la Biblia. ¿Está? No es que, bueno, a Dios no le importa, o sea, a Dios le importa demasiado. A Dios lo que más le importa es que alguien se siente y lea y crea en su palabra. Eso es lo que más le importa a Dios. Porque ahí va a conocer la palabra de Dios. Para eso Él la dejó escrita, ¿ok? Así que no vengan con, no, bueno, cualquier camino, haz lo que quieras. No, 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 no. La Biblia, 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 Biblia. Y eso tiene que salir de vos. Buscarlo en su palabra. Que no te engañen. Sigamos, ¿qué más? Primera de Pedro 1, versículo 23. Otra escritura muy importante. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios tiene un rol muy importante en la salvación y que la palabra de Dios no es como muchos dicen que, bueno, pero hay cosas en la Biblia que se perdieron y que esto y que lo otro. No, 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 no. La palabra de Dios está completa,
La tenemos hoy, la conseguimos, Reina Valera Gómez, King James, Valera 1600 purificada. Esas son la palabra de Dios. Y toda Biblia que sea Textus Receptus, ¿ok? Verdaderamente. Pero ese es ya otro tema. Pero la palabra de Dios es importantísima. Y vive y permanece para siempre. Es importantísima, la palabra eterna, ¿ok? Y tiene una gran importancia en la salvación. Entonces, es importante siempre tratar, cuando le hablas de Dios a la persona, a cualquier persona, principalmente hablarle la Biblia, hablarle la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios, ¿a dónde va a terminar esa persona? En cualquier lado. Para guiar a Dios a una persona, tenés que hablarle la palabra de Dios, tal cual. O sea, es como, a ver, ¿a dónde queda el mapa para, no sé, para África? Y le das un mapa de Europa. No, la persona quiere ir a África, un ejemplo, ¿no? Bueno, le vas a dar un mapa a Europa. Entonces lo mismo con Dios. Quiero conocer a Dios. Bueno, le das la palabra de Dios. No le vas a dar un libro de cocina para que aprenda a cocinar. No, ¿quiere conocer a Dios la persona? O querés que conozca a Dios la persona, le vas a hablar de la palabra de Dios. Simple. Sigamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Otra vez. Fíjense. Primera de Juan 2, 15 dice: no améis al mundo. No améis al mundo. Que el mundo no te ama, cristiano. El mundo no te ama, cristiana. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ven? No estás demostrando el amor del Padre si amas al mundo. Curioso, ¿no? Porque todo lo contrario a lo que dice el mundo, ¿no? Ay, vos no estás expresando el amor de Dios en realidad. Sí, la verdad que sí. Si yo me estoy apartando del mundo y hablándole de la Biblia a la gente, estoy expresando el amor de Dios. Porque eso es lo que hacía Jesucristo. Le hablaba de la Biblia. Jesucristo decía a cada rato: está escrito, está escrito, está escrito. Así que bueno. Atención. Sigamos. 1 Tesalonicenses 5:22. Importante. Absteneos de toda apariencia de mal. No solo de toda cosa mala, de lo que parezca. Parece malo ya. No quiero saber nada. ¿Saben por qué? Porque te va a complicar la vida. Todo lo que parece. Todo lo que. Hay cosas que tenés que verlas venir de lejos, ¿ok? Tenés que estar atento y verlas venir de lejos. Por eso es importante abstenerse de toda apariencia de mal. ¿Ok? Hay muchos que dicen: bueno, en la tele no hay problema, mirar tele, qué sé yo, qué sé cuál. Y la verdad que estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué querés ver en la tele? A ver. ¿De qué te van a hablar? Este mundo que odia a Dios. ¿Ok? A veces ni para las noticias. Hay que buscar y ver una fuente confiable para las noticias, porque la verdad que son unos mentirosos los medios de comunicación tradicionales. Son todos unos mentirosos. Mienten a cada rato. Y vas a escuchar a mentirosos. ¿Ven? Cómo tenés que apartarte de toda apariencia de mal. Pasa, uno a veces quiere ver noticias para ver cómo anda el mundo y ve tantas cosas que vos decís: ¿pero para qué quiero ver esto? O los títulos, todos falsos, los títulos, las noticias falsas. Si esto no pasó, en realidad. Es un título nada que ver. Entonces, ¿ves? Hay que abstenerse de toda apariencia de mal. No quiero saber nada. Dios me va a hacer conocer lo que tenga que conocer. Listo. Absteneos de toda apariencia de mal. No te dejes llevar por las cosas que aparecen, que tengan cosas que no son bíblicas. Porque es más, la mayoría de cosas que aparecen en la tele se burlan de la Biblia, se burlan de Dios y no quieren saber nada de Dios en realidad. Pero vas a ver eso. ¿Y en qué te va a aprovechar? Un verdadero cristiano se aparta de las cosas del mundo, es así. Es así porque el mundo nos odia, esa es la razón. ¿Qué más razón que esa para apartarse del mundo? Y apartarse de toda apariencia de mal. A veces no hay cosas no es solo las cositas ahí que son pecados, no, hay cosas que parecen, que son la apariencia, cosas que se asoman. No quiero saber nada. Absteneos de toda apariencia de mal. ¿Ok? Ahora sigamos. Mateo 10, 34. 34 es el versículo, pero vamos a leer todo el contexto, ¿sí? Pero en sí es el versículo el versículo clave. Mateo 10, 34. No penséis que he venido a meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Esto dice Jesucristo. ¿Pero cómo? ¿Cómo espada? Bueno, leamos el contexto. Dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, perdón. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. A veces pasa que cuando te convertís, cuando un cristiano se convierte, ya la familia no lo empieza a tratar de la misma manera que antes. Y esto Dios ya lo sabía, por eso lo escribió. Pero ¿qué pasa? No podés amar más a tu familia que a Dios, ¿ok? Vos vas a tener que poner a Dios primero. Por eso acá dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. O sea, vos vas a estar, no está mal amar a tu familia, pero no vas a amarlos más que a Dios. Si empiezan a ponerse en contra de las cosas de Dios, bueno, lo lamento, listo. ¿Qué va a hacer? Yo amo a Dios. Voy a seguir a Cristo. ¿Por qué? Y porque Cristo te dio la vida eterna. Por eso lo vas a seguir. ¿Vos podés hablarle a tu familia de Dios? Absolutamente. Pero con mucho cuidado. Tienes que hablarle la verdad, la verdad. Este es el Evangelio, estos son los pecados, esto es Cristo o al infierno, es así, el juicio de Dios se viene, hablarle de la manera más que se comprenda. Y si rechazan, bueno, listo, está. Y si no sé, depende cada caso. Hay casos que se llevan bien cristianos con su familia, hay casos que se llevan re mal. Y nada, pero si te llevas mal, listo, no les hables más, chao, nos vemos, listo, chao, fue. No quieras restaurar algo que está roto y ya. ¿Ok? Orá por ellos, absolutamente. Pero si está muy complicada la cosa, no te pongas triste o lo que sea, porque el diablo va a usar a miembros de tu familia para atacarte. Si no están en Cristo, los va a usar para atacarte, para desanimarte y para hacerte perder el tiempo, para un montón de cosas en contra de vos. Así que entendés que Cristo vino a separar, sí, porque la palabra siempre fue así. La palabra de Dios separa al que cree y al que no cree. Es así. No vas a estar de acuerdo. Hay gente que te va a tolerar, sí, no va a creer en tu palabra, en tu palabra. Hay gente que no va a creer en la palabra de Dios, está, pero te van a tolerar. Y hay gente que no te va a tolerar ni a vos ni a la palabra de Dios. Entonces, ven, tenés que entender que Cristo no vino a meter paz en la tierra, sino espada. O sea, en su primera venida no vino a traer la paz completa, ¿ok? Vino a traerle paz, ¿saben a quién? Al cristiano le trajo paz. Al verdadero convertido, a ese sí le da paz. Cristo es capaz de darte una paz que nadie te va a dar. Ahora, en relación a cómo te llevas con los demás, ahí no vino a traer paz. No vino para que nos amistemos con el mundo. ¿Se entiende? Entonces eso, que el que quiera entender más, que lea de vuelta. Mateo 10 del 34 al 38. ¿Está? Sigamos, Marcos 8:36. El versículo clave es el 36, pero vamos del versículo 35 en adelante. Dice, Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación perversa y adúltera, ¿vieron? Dios no piensa bien del hombre, del ser humano. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, versículo 36 es el versículo clave. Porque ¿qué aprovechará al hombre? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y tenés que saber eso. Tenemos que entender eso. Que hay cosas que los hombres, cuando la Biblia habla de hombres, en general habla de hombres y mujeres, ¿ok? El hombre, la humanidad, el ser humano, ¿ok? Solo que la Biblia no usa la palabra ser humano, usa la palabra el hombre, ¿está? Como tenemos que entender que las estrellas, superestrellas, ¿de qué les sirve sin Cristo? ¿De qué sirve tener todo y te vas al infierno y perdés tu alma? Eso tenemos que entender. Somos los principales que tenemos que entender eso. Los cristianos tenemos que entender primero estas cosas. ¿Qué recompensa dar al hombre por su alma? A ver. Si el que pagó para salvar a las almas, el precio más alto es Jesucristo. Pero el hombre de su propio esfuerzo, de sí mismo, ¿qué puede dar por su alma? Nada. Y tenemos que entender eso. No podemos hacer nada para ir al cielo, nosotros, los seres humanos. Cristo tiene que salvarnos. Y así como los hombres. ¿Qué le aprovechará? ¿Qué aprovecha si se vuelven famosos? Ganan no sé, la Copa Libertadores, la Copa Mundial, lo que sea. Si se convierten en los más exitosos empresarios, universitarios, títulos, un gran trabajo, una familia y todo.
pero no están salvos, se van a ir al infierno. ¿De qué les sirvió todo eso? Hay que entender esas cosas, porque muchas personas te van a decir, yo no necesito nada de la Biblia, yo necesito a Cristo, si tengo esto, tengo lo otro, tengo mi familia, tengo trabajo, ¿qué le voy a pedir a Dios? Nada. Bueno, pedile salvación. Agradecerle por todo lo que tenés y pedirle que te salve tu alma al infierno. Eso le tiene que... ¿Se entiende? El hombre, el ser humano, todos, hombres, mujeres, tienen que entender la necesidad que tienen de ser salvos por Cristo, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, sigamos. Juan 14:6, famosísimo. Solo que la gente lo repite, pero no entiende lo que está escrito acá. ¿Se entiende? Muchos repiten Juan 14:6, Juan 14:6, pero no creen en realidad en lo que está escrito. Vamos a Juan 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Él es la verdad absoluta. Es el camino por el que tenemos que andar. Él es la verdad absoluta. Él es la vida eterna, la vida de verdad. ¿Se entiende? Nadie va al cielo sino por Cristo. ¿Se entiende? Cristo es el único. Cristo es el único. ¿Ok? Tenemos que entender bien eso y entender bien qué quiere decir en realidad. ¿Esto quiere decir que todos van al cielo? No quiere decir que todos van al cielo. Quiere decir que la única manera de ir al cielo es Jesucristo. Eso quiere decir esto. ¿Está? Porque fíjense, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Está hablando de Cristo. Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en otro lado. No hay salvación en otro nombre, en otro lugar, en otro nada. No, 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 no. El único que te va a hacer descansar en paz es Jesucristo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. El único nombre que te va a salvar del infierno que mereces es Jesucristo. ¿Está? 1 Corintios 2. 1 Corintios 2:15 dice, pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Cuando sos un cristiano de verdad y entendés las cosas de Dios y Dios te da ese sentido de justicia verdadera y aprendés a no ser un hipócrita, porque a veces cuesta, ¿no? Uno quiere ir a decirle las cosas a todo el mundo, pero si no tiene, si no anda todo bien por casa, ¿se entiende? Si no tiene las cosas ordenadas en su propia vida, medio que está juzgando hipócritamente y Dios es en contra de eso. No hay que juzgar de manera hipócrita, está prohibido. Y ya vamos a ver eso, pero cuando vos estás ya con bastante sabiduría y sabés de lo que hablas y sabés de lo que estás haciendo y tenés el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te revela las cosas espirituales, podés entender y decir, sí, esto está mal, y podés juzgar y no está mal. Por eso el diablo ataca mucho a esto de no juzgar, o sea, ataca mucho a esto de juzgar rectamente, porque le mete a las personas en la mente, no juzgues, no hay que juzgar, no hay que juzgar, sacando de contexto un versículo en Mateo 7, pero nada que ver, no está mal juzgar, está mal si juzgás de manera hipócrita, ¿está? No está prohibido juzgar en la Biblia, tengo un video sobre eso, anda a mi canal, fíjate el video, que se llama No juzgarás, el Evangelio de Satanás, y míralo. Ahora, pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie, nadie tiene el derecho a juzgarte. Si no conocen a Cristo no tienen derecho a juzgarte. Ahora, si te mandas una gran macana, obvio, pero es para vergüenza tuya que te juzguen. O que una persona que se está yendo al infierno, que no conoce a Dios, que no tiene carácter moral, ahí sería una vergüenza. Pero por eso, tenemos que estar bien nosotros para poder juzgar, ¿está? Pero bueno, siendo espirituales, el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie, tenés que saberlo muy bien. Tenemos el derecho los cristianos de juzgar, porque para eso se nos dio el Espíritu Santo y la palabra de Dios, para juzgar rectamente, ¿ok? Se demonizó mucho esto de juzgar, pero bueno, eso es trabajo del diablo, demonizar al justo juicio, ¿está? Ahora sigamos, Proverbios 9, versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Vos vas a ser realmente inteligente cuando te conviertas, o sea, una persona es realmente inteligente cuando se convierte. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. ¿Y qué más inteligencia que conocer a Dios de verdad? ¿Qué importa cuánta academia y universidad tengan las personas? Si no conocen a Dios, no vale de nada su sabiduría mundana. No temen a Dios, no son inteligentes. Ahora, si vos temés a Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Temés a Dios? ¿Temés a Jehová?
Y es temer, no reverenciarlo. Y sí, incluye reverencia, incluye todo, pero temerle a un Dios que si se enoja, mata y manda al infierno. Eso lo dijo Jesucristo. Temerle a Dios. Así que no es poca cosa este versículo. Es temerle a Dios. Porque también castiga, ¿eh? Y muestra el látigo, muestra todo. Te castiga y te muestra cómo te castiga. Y le muestra a todos cómo te castiga. Que no vengan con frases que no tienen nada que ver. Dios castiga y, ¿de qué manera? Así que a temerle. Y el conocimiento del santo es la inteligencia. O sea, conoces a Dios, vas a ser inteligente. ¿Y por qué esto de temerle es sabiduría, inteligencia? Y porque vas a ser, si vos temes a Dios y tenés sus conceptos en tu vida, vas a ser mucho más prudente en tu vida, vas a pensar dos veces antes de hacer ciertas cosas. Y vas a hacer cosas más, vas a vivir una vida más limpia, que te vas a ahorrar un montón de problemas. ¿Por qué? Porque temes a Dios. Si no temes a Dios, te vas a dar la cabeza contra la pared. Y vas a caer feo. Te digo, si no temes a Dios vas a caer muy, muy, muy profundo y muy feo. A temerle a Dios. ¿Tá? Es muy importante el temor a Dios. 1 Timoteo 6, 20 y 21. El que después pueden seguir leyendo, pero el principal es el versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Que no te vengan a comer el cerebro con la evolución, con los dinosaurios, con los hombres de las cavernas. Todo mentira, son todas unas falsificaciones, toda esa falsa ciencia. Verdadera ciencia es creer en la Biblia. La Biblia es un libro científico, un libro histórico, un libro espiritual, un libro verdadero y literal y simbólico y todo. Es la verdad absoluta la Biblia. Así que no te vengan con... Porque la ciencia descubrió... No, mentira. No le des artículo a esas cosas. Hay que estar preparados para poder defender nuestra fe. Bueno, eso se hace mediante creencia en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios, alimentate la palabra de Dios y vas a poder saber cómo responder. ¿Está? Ahora, Juan 7:24, sigamos. No juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. ¿Ven? Esto dice Jesucristo mismo. Acá Jesucristo no está diciendo prohibiendo el juzgar, no, acá está diciendo no juzguéis según la apariencia. O sea, no juzgues según la apariencia, no juzgues, mira, esa persona para mí que es así, ¿lo averiguaste? No, bueno, entonces no juzguéis según la apariencia, ¿ves? Juzgad justo juicio, vos tenés que juzgar justo juicio, juzgad rectamente, verdaderamente, si las cosas que vos juzgás realmente es así, ¿se entiende? No puedes, por ejemplo, acusar a alguien de algo que no es, porque ahí estarías juzgando erróneamente. Tenés que juzgar justamente, rectamente. Juzgad justo juicio. Triple J. Juzgad justo juicio. Ju. Juzgad justo juicio. Ahí está. Que no te vengan a decir que no puedes juzgar. No puedes juzgar hipócritamente, pero eso te tiene que decir la Biblia, no una persona que no cree en Dios. Juzgad justo juicio. ¿Ok? Sigamos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Y esto no es decir, todo lo puedo y voy a hacer lo que quiera y voy a volar y voy a... No. Todo lo puedo en Cristo. Puedo soportar todo lo que venga. Puedo salir de toda dificultad. Puedo superar mis propios pecados. Puedo superar las cosas que me hicieron mal. Puedo superar los traumas en Cristo. En Cristo vas a poder hacer maravillas. La Biblia dice, en Jehová haremos proezas. La diestra de Jehová hace proezas, también dice. Un montón de cosas buenas dice la Biblia. Sobre las maravillas de Dios que puede hacer en tu vida. Y si estás en Cristo, podés salir adelante a su tiempo. Se puede, ¿ok? Con Dios nada es imposible. Tenés que entender eso. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos débiles tenés que pedirle a Cristo, fortaleceme, dame fuerzas que no aguanto más. Suplicarle y tener fe en Él. Por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que buscar todo el tiempo en Cristo. Buscar todo tiempo en todo tiempo de Cristo, ¿está? Si estás en Cristo todo lo puedes. Podés lograr las cosas. Y no se trata de, yo me puedo graduar de la universidad en Cristo. Bueno, a ver, si es la voluntad de Dios, está, pero mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos que volvernos a la Biblia, no a los libros del mundo que odia a Dios. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Esto no se trata de tu vida en este mundo y todo lo puedo y voy a cumplir todos mis sueños. No se trata de eso. Puedo cumplir todo, toda la voluntad de Dios. Todas esas cosas las puedo en Cristo que me fortalece.
¿ok? Recuerden, no améis al mundo, ¿ven? No améis al mundo. Hay que comparar escritura con escritura. Ahora sigamos. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, mal o bien, en algún momento vas a darte cuenta y decir, está bien, pasó porque, bueno, Dios quería que pase, Dios permitió por algo, pasó y, bueno, ayuda bien. La cosa que sea, ¿eh? Todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas. Por más oscuro que parezca, en algún momento sale la luz y vas a decir, gloria a Dios. Había que ser paciente y bueno, Dios tenía razón. Y Dios siempre tiene razón. Los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos. No quieras comprender 100% a Dios y pedirle una explicación porque no te conviene. Tenés que saber que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Si estás salvo, toda la cosa que pase ayuda a bien, no importa que mal parezca. Ya vas a entender más con el tiempo si estás recién salvo. Hay cosas que se entienden con los años. Al principio nos podemos tropezar un montón de veces, tropezar en un montón de cosas. Los primeros 3 años, para otras personas los primeros 5 años son los más difíciles, digamos, o los que más tropezamos y caemos y nos alejamos de Dios, pero bueno, pero después, mientras uno más busque la madurez, uno la encuentra, ¿tá? Sigamos. Colosenses 2:8, importantísimo. Colosenses 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe. Ojo, mucho cuidado. Por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuidado con los que te quieran alejar de Cristo. Cuidado con los que te hablen mal de Cristo. Cuidado con los que te quieran engañar diciéndote que algo es de Cristo. Por eso, mirad que nadie os engañe. Cuidado con la filosofía. La filosofía está prohibida, ¿sabías? Acá está. Colosenses 2:8. Filosofía, prohibido. Prohibido. Biblia, nada más. Tenés que decir Biblia, 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 Biblia. ¿No está en la Biblia? Bueno, basta, fuera. Basta, fuera. Es así. Te lo digo, suena loco, suena radical, pero hay que ser así, porque si no te vas, ay, 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 es horrible. Es horrible cuando uno se llena de filosofía. Es horrible cuando uno está manchado por la filosofía. Tienes que observar al mundo. El mundo, las cosas horrendas que piensa la gente. Y bueno, esa es la mancha de la filosofía. Ya ni saben en qué pensar, ya ni saben qué son las personas. Eso es la filosofía. Mucho cuidado con la filosofía. Tienes que aprender a detectar esas cosas y rechazarlas. No aceptarlas, tenés que rechazar las filosofías y mucho cuidado, que te van a manchar la cabeza, te van a revolver la cabeza. Y te van a alejar de Cristo, porque ese es el objetivo del diablo, alejarte de Cristo. ¿Está? Mucho cuidado. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. No es culpa de Dios que vos caigas en pecado, vos fuiste culpable. Si caíste en pecado es tu culpa, no de Dios. Dios siempre da la salida para que podáis resistir. Ahora, si vos caes en pecado, y fuiste vos el que caíste. ¿Se entiende? Tentación, la tentación humana, ¿no? Las cosas que, bueno, hay cosas que por ahí vos tenés problemas, por ejemplo, carnales, ¿no? De fornicar o lo que sea, o problemas de adicciones o lo que sea. Vas a tener esas tentaciones, esas ganas de volver. A veces van a aparecer esos deseos, bueno, pero tenés que saber que Dios no te dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Siempre va a haber una salida. Hay que estar atentos a la salida siempre, a la hora de la tentación. Por eso es importante estar al día con Dios. ¿Se entiende? Es muy importante eso. Pero es así, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Ahí está. ¿Qué más? Isaías 26, versículo 3 y 4 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Importantísimo, pensar todo el tiempo en las cosas de Dios, en la Biblia, en lo que Dios hizo en tu vida, en las cosas buenas de Jehová, en las cosas buenas del Señor Jesucristo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí Dios te va a guardar en completa paz. ¿Está?
Versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Qué quiere decir esto? Todo el tiempo, para siempre y siempre, perpetuamente. Perpetuamente. Porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. ¿Sabías que el Señor Jehová es el Señor Todopoderoso? ¿Y en quién vas a confiar? ¿En vos? ¿En humanos que no tienen la fuerza todopoderosa de Dios? Confía en el Todopoderoso, ¿no? ¿Te conviene? ¿No es conveniente? Claro que sí. Confía en el Todopoderoso, en el que todo lo sabe, todo lo puede. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Importantísimo este versículo. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ojo con ensoberbecerse. Ojo, mucho ojo con volverse soberbio y tener actitudes de soberbia, ya sea que sepas o que hagas o lo que sea que pase en tu vida. Dale gloria a Dios y listo, y quédate, sé humilde. Porque acá dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. No hay que ser, hay que ser humilde, no hay que ser altanero, no hay que ser soberbio, porque así es el mundo y así se comportan los hijos del diablo, soberbios. ¿Viste esa gente maligna, soberbia y que se cree más que los demás? Y no hay que ser así. Un cristiano no debe ser así. ¿Se entiende? Tenés que saber de dónde te sacó el Señor, tenés que saber cuál es tu postura, ¿ok? Tu posición. Entonces, no está bueno ser soberbio, ¿está? Santiago 4, del 6 al 7 dice: mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Importantísimo. Hay que ser humilde, básicamente. Porque si sos soberbio, Dios no te va a dar nada. Dios no te va a dar nada, no te va a escuchar. A Dios no le gustan los soberbios. Dios detesta a los soberbios, ¿sabías? Dios detesta a los soberbios. No te va a dar nada bueno, no te va a escuchar, no va a escuchar tu oración. No, humillate y ahí sí. Sé humilde. Y ojo, no confundas la humildad con la falsa humildad. O sea, no confundas humildad con concordar con lo maligno. Eso no es humildad. No confundas humildad con juntarte con gente maligna, perdida, que odia a Dios. Eso no es humildad. ¿Ok? Humildad es saber que no sos más que nadie, que todos somos pecadores, Dios te salvó. Es tratar de ser, ¿ok?, lo más decente posible con los demás. Eso es ser humildad, es ser humilde. Listo. No tiene nada que ver con ya juntarte y mezclarte con el mundo perdido. No tiene nada que ver, ¿ok? Y no tiene nada que ver con no denunciar lo que es malvado, ¿ok? No vas a dejar de ser humilde cuando juzgues rectamente, ¿ok? Eso no tiene nada que ver. Jesús en Mateo 23 le dijo de todo a los fariseos, le dijo la verdad. Él siguió siendo humilde. Pablo también le dijo hijo del diablo, hijo del demonio, qué sé yo, no, hijo de toda iniquidad y hijo del diablo, qué sé yo. ¿Pablo dejó de ser humilde? No, él dijo la verdad, defendió las cosas de Dios. No confundamos las cosas. Cuando alguien está defendiendo las cosas de Dios, no, obviamente, con un sincero deseo de verdad, ¿ok? No está siendo soberbio. ¿Se entiende? A no confundir las cosas, porque hay mucha confusión hoy en el mundo, ¿está? Entonces Dios da gracia a los humildes. Entonces, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra cosa, para que Dios te proteja y todo eso, sométete a Dios. No podés pedir protección a Dios si no estás sometido a Él o sometida a Él. Tienes que someterte a Dios, humillate, orá, buscalo, lee su palabra. ¿Ok? Clamá a Dios todo el tiempo, todos los días. Y ahí vas a poder resistir al diablo y Él huirá de vosotros. No va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque estás aferrado a Dios. ¿Ok? Ahora, Efesios 1:13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta es la garantía que tenemos de que no podemos perder la salvación, porque no es nuestra, es un regalo de Dios la salvación, es un regalo del Dios Todopoderoso, y Dios no pierde a sus ovejas, ¿ok? Entonces, que no te vengan con querer someterte a un sistema de no, tenés que hacer esto o guarda, no hagas esto porque puedes perder la salvación. Que no te vengan a engañar, ¿está? Si estás salvo de verdad, tenés el sello del Espíritu Santo, sellado hasta el día de la redención, ¿está? Entonces,
Segunda Timoteo 2. Sigamos. Segunda Timoteo 2, versículo 3 dice: tú pues sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Es así. ¿Vamos a sufrir en algún momento de nuestra vida? Sí, se sufre. Pero tenemos que ser fiel soldados de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es una guerra y hay que estar, serle fiel a nuestro capitán, a nuestro Señor Jesucristo, ¿está? Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que los cogió por soldados. Otra vez, no tenemos que andar metidos en los negocios del mundo. ¿Qué quiere decir? No ser mundano, ¿ok? No ser mundano, no poner las cosas, a ver, este tema del mundo y todo eso. No poner las cosas del mundo por sobre las cosas de Dios, ¿ok? De eso se trata. Primera de Juan 1.9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Importantísimo. ¿Ok? Si nosotros nos arrepentimos cuando pecamos y caemos, todo eso, si confesamos nuestros pecados, tengamos la certeza de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que caes, porque vas a caer, no, ojo, no te creas que nunca más vas a pecar. De eso se trata la lucha contra el pecado, un proceso de santificación que a medida que pase el tiempo, a medida que más te sometas a Dios, más vas a poder superar los pecados, ¿ok? Que tengas, sea el que sea. Entonces, a la hora que caes, no digas, uy, bueno, ya no hay más esperanza, o lo que sea. No, arrepentite sí, pero no estés todo el tiempo, ay, pequé. No, arrepentite, pero levantate de vuelta, no te quedes en eso, porque a veces también nos engañamos nosotros mismos y decimos, ay, pequé, Señor. Y eso es una excusa para engañarnos nosotros mismos y seguir pecando, ¿eh? Ojo con eso. No. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí empezamos de vuelta. Ok, caí, Señor, perdón, llorale todo lo que tengas que llorarle, confesarle todo lo que tengas que confesarle, arrepentite, obviamente, pero después levantate y seguí. De nuevo. Recordad, nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Qué más? Para finalizar, Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Es así, el mundo nos odia, el mundo nos aborrece y no tenemos que maravillarnos, no tenemos que decir, ay, ¿por qué? En un momento ya vas a estar acostumbrado, cuando a medida que pasa el tiempo ya vas a decir, ay, bueno, otro más. Pero vos tenés que seguir con la mirada puesta en Jesucristo, ¿ok? No tenés que decaer, tenemos que estar firmes, tenemos que estar fuertes en Cristo, ¿está? Y es así, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Es así, el mundo nos odia, el mundo odia a Cristo, el mundo odia la Biblia, odian a Dios. Amemos a Dios, ¿ok? Tengo un video sobre Jesucristo, el hombre más odiado del mundo. Así que aferrémonos a Dios y que no nos sorprenda, ¿está? ¿Nos van a odiar? Sí, es así la vida, es así. ¿Saben? No desanimen. No desanimen que esto le está pasando a todos los cristianos por igual, a todos los cristianos de verdad por igual, ¿está? Primera de Juan 4:4, vamos, sigamos. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Si estás salvo, sos de Dios, le pertenecés a Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vencimos. Lean estos versículos cada vez que estén ahí desanimados. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si estás salvo, tenés a Jesucristo, tenés al Dios Todopoderoso morando en vos. ¿Quién te va a ganar? ¿Quién te va a quitar qué? A ver. Los habéis vencido, los vencimos, les ganamos, porque un día nos vamos y este mundo va a ser destruido. Chao, le vamos a decir. Mayor es el que está en nosotros, es más poderoso Dios, Jesucristo en nosotros, que el estúpido de Satanás que está en el mundo ahí engañando a la gente. Dios es mucho más poderoso. Sigamos. Primera de Juan 5, versículo 4, el próximo capítulo. Primera de Juan 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos la victoria, hermanos. Tenemos la victoria. Si estás salvo, estás salva, nacido de vuelta, nacida de vuelta por la gracia, la misericordia de Jesucristo, la misericordia de Dios. Tenemos la victoria, ¿está? Tenemos la victoria. Nuestra fe, ¿qué quiere decir? Nuestra fe, lo que creímos, fuimos salvos por medio de la fe, por gracia a través de la fe, ¿ok? Entonces,
todo esto que concierne creer en Cristo, ser hijos de Dios, estar salvos por Dios, salvos por Cristo, se traduce en eso, nuestra fe. Y eso es lo que venció al mundo. Jesucristo venció al mundo y Jesucristo está en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces no desanimemos, nos van a odiar, nos van a decir de todo, van a mentir sobre nosotros. Nos vamos al cielo, ¿está? Así que sea de... Ojalá que este sea un video de edificación para los que recién empiezan en este camino, que no va a ser fácil, pero bueno, vamos al cielo. ¿Qué más? Vamos a descansar en paz, o sea, ¿qué más, consolador que eso? O sea, un consuelo impresionante, o sea, saber que vas a descansar en paz, sabes que vas a estar tranquilo por toda la eternidad. Sí, se sufre en este mundo, pero las cosas que se vienen son mucho más gloriosas, ¿está? Así que a no desanimar cuando pasan cosas difíciles. Y ahí está la clave, cuando más difícil está la cosa, más hay que acercarse a Dios, no hay que hacer lo contrario, no es que se ponen las cosas difíciles y nos alejamos de Dios, nos apagamos, no, no conviene, ¿está? Cuando más difícil se pone la cosa, hay que aferrarse más a Dios, y cuando está la cosa fácil, está la cosa, digamos, bueno, anda todo bien, mucho cuidado, hay que estar atentos siempre, pero siempre agradecidos con Dios, ¿está? Así que bueno, gracias por ver el video, mando un abrazo, muchas bendiciones a todos y nos vemos la próxima.